Hola, feliz jueves a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén en casa resguardados, cuidándose mucho y vamos a empezar la clase de hoy. Al igual que todos los días, les doy un minutito para que por favor se reporten, me saluden, nos cuenten cómo están, qué tal esta Semana Santa tan particular. Todos los días parecen domingo. Pero bueno, ahí vamos, ya pasaron casi 3 semanas, ¿no? Desde que empezamos con la cuarentena pedagógica, entonces eso me dice que va a pasar. Por más oscuro que parezca, va a pasar y va a pasar pronto y nos vamos a hacer más fuertes y seguro mejores. Ya llegó por ahí Laura, mi homóloga, que me dice hola, Zuleine, Isabel, Nicole, eh, Zuli, MR Ramírez, hola a todos. Hallo, wie geht es Ihnen? Vamos a esperar un poquito más. Cami dice un domingo eterno. Sí, es que todos los días parecen domingo. Pero bueno, ya casi, nos faltaba más cuando empezamos. Hace 3 semanas parecía imposible. Ahora una semana más, otra semana, y bueno, ahí vamos, ya casi, cada día estamos más cerca, lo más importante es que estemos con salud, aprovechando el tiempo con nuestra familia, hagan lo que quieran, estudien, duerman, coman rico, o no hagan nada, cualquier cosa que nos haga sentir bien, también está bien. Por ahí ya llegó Colette, Jimena, Sol Ángela. Entonces, yo creo que ya casi podemos empezar. ¿Cómo se dice profesor o profesora? Entonces, profesor se dice lehrer y profesora se dice Lehrerin. Todas las profesiones, la mayoría de profesiones femeninas en alemán se diferencian de las masculinas porque terminan en IN. Lehrer, Lehrerin. Arzt, Ärztin. Guiomi llegó, guten Abend, hallo Lau, dice Daniela, ven Natalia, está por ahí. So, meine lieben, gut, mis queridos estudiantes. Vamos a empezar, el tema de hoy me parece súper chévere. Mm, es uno de los temas que más cambia, digamos, el orden de las estructuras que ustedes tienen establecidas en su cabeza. Por eso, en verdad, no es difícil, es de aprenderlo. Entonces, y si ustedes pueden ponerlo muy seguido en práctica, esa estructura va a quedarse en la cabeza, porque es solo entender dónde pongo cada cosa y ya. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya podemos empezar. Y el tema de hoy es súper chévere porque son los verbos modales. Entonces, primero, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal es un tipo de verbo que se utiliza para indicar modalidad, es decir, probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencias, orden, obligación o consejo. Los verbos modales siempre acompañan la forma de infinitivo de otro verbo. Entonces, un verbo en infinitivo es el verbo como se llama, ¿no? Sin conjugar. Comer, dormir, hablar, jugar, eh, toser. Esos verbos, entonces los verbos modales siempre acompañan un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ellos, yo siempre les digo a mis estudiantes, un verbo modal cambia el sentido de un verbo normal, porque no es lo mismo que yo diga yo quiero comer carne a yo puedo comer carne, a yo debo comer carne, yo tengo que comer carne, ¿sí? Entonces, cada verbo tiene su propio significado y hace o modera el significado de un verbo
normalito, de un verbo que no es modal, ¿cierto? Entonces, comer, no, perdón, dormir, yo quiero dormir, yo puedo dormir, yo debo dormir. Todos estos verbos poder, querer, deber, tener que, son verbos modales y cambian el sentido del verbo principal, que en ese caso sería comer. Yo quiero comer, yo puedo comer. No estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, está cambiando. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es muy sencillo. Yo tengo que saber cuáles son los verbos modales y cómo puedo utilizarlos. Entonces, primera parte de la lección es que debemos conocer la estructura, porque los verbos modales en alemán cambian el orden al que conocíamos tanto en español como de las frases sencillas cuando utilizo un solo verbo. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Acá está la estructura. Sujeto, verbo modal conjugado. Entonces esto nos da la indicación que el verbo que debo conjugar es el modal. Igual ya los vamos a ver. Complemento y verbo en infinitivo. O sea que el segundo verbo, el verbo modal siempre va en segunda posición, que sería acá, conjugado. Y el segundo verbo va al final. Entonces vamos a ver eso en español, ¿qué quisiera decir? Nosotros en español diríamos, nosotros queremos viajar a Italia en marzo. Entonces, queremos es el verbo modal. Viajar es el segundo verbo en infinitivo, pero en español van pegaditos. En alemán se separan. Eso quiere decir que aunque acá diga lo mismo, la frase en alemán dice lo mismo que en la frase en español, el orden de la frase cambia. Porque viajar, que es el infinitivo, va al final de la frase. Entonces, wir möchten, nosotros queremos hacia Italia en marzo viajar. Wir möchten nach Italien im März reisen. Entonces, yo siempre les digo que a los que han visto la Guerra de las Galaxias, que los alemanes cuando usan verbos modales hablan como Yoda, como el maestro Yoda. Yo querer a Italia viajar, pero el verbo modal se conjuga. Yo quiero a Italia viajar, yo quiero un libro leer, yo quiero, siempre este segundo es el que se conjuga y el otro va en infinitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es como se escribe sin conjugar. En español sería que termina en ar, er o ir, sin conjugar. ¿Listo? Vamos con la forma del negativo. Entonces, sujeto, verbo, nicht o kein, complemento, nicht o verbo en infinitivo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos puso este nicht y doble vez? Porque algunos alemanes pueden ponerlo después del verbo modal o pueden ponerlo al final, antes del verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo siempre, siempre, siempre va al final. O sea que el nicht no puede ir ahí. ¿Sí? Siempre va. Entonces, veamos este ejemplo. Nosotros no queremos viajar a Italia en marzo. Wir möchten nicht nach Italien im März reisen. Esta frase tiene esta estructura. Sujeto, wir, möchten conjugado, nicht, nosotros queremos no hacia Italia en marzo viajar. Siempre el verbo en infinitivo va al final, pero este nicht también puede ir al final. Wir möchten nach Italien im März nicht reisen. Nosotros queremos hacia Italia en marzo no viajar. ¿Sí? Bien. Pero entonces recuerden que también hay una forma de negación. Nicht es para los verbos, kein, keine, keine, es para los objetos. Entonces acá tengo
para usar keinen. Keinen siempre, siempre, siempre va a ir después del verbo modal. O sea, el único que puede pasar de una posición a otra es nicht. Pero keinen, siempre va en segunda posición. Entonces, ich kann keinen Computer kaufen. Yo no puedo ningún computador comprar. ¿Qué tengo acá? Primera posición, sujeto, verbo modal conjugado en segunda posición. Negación de keine. Acá está conjugado para el acusativo de dea, que computador termina en er, es dea. Y kaufen al final, verbo en infinitivo al final. ¿Listo? Vamos con la estructura de preguntas. ¿Cómo se hace una estructura con verbo modal en alemán? Y luego abrimos un momento para que ustedes vayan anotando sus preguntas o me vayan escribiendo las preguntas que tienen hasta acá y después nos vamos a ver los verbos modales, o sea, cuáles son. ¿Listo? Lo más importante es que anoten, escriban y tengan claro que si ustedes quieren decir yo quiero comer, quiero es un verbo modal y eso ya cambia la estructura en alemán. Para hacer preguntas, verbo modal al principio, obviamente conjugado. Yo siempre les pongo como conjugue el verbo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Conjugar el verbo. ¿Qué le falta? El artículo. Son como los más importantes. Y que un verbo modal no puede ir solo. No puede ir sin el otro verbo. Nunca. Porque yo digo, yo quiero. Sí, pero ¿quiere qué? Comer, comprar, dormir, jugar. Yo puedo. ¿Qué? Bailar, hablar, entender. ¿Listo? Entonces, en español siempre irían los dos verbos de la frase pegados, pero en alemán este segundo verbo, que es el verbo que no es modal, se va a ir al final. ¿Queréis vosotros un libro? Möchtet ihr ein Buch lesen? Entonces, en realidad, lo que cambia en esta estructura es que siempre me van a mandar el segundo verbo, comer, leer, dormir, jugar, al final. Y los verbos modales, poder, tener, deber, querer, van al final. ¿Listo? Perdón, van al principio. Entonces, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Entonces, Isabel nos dice cómo se conjuga el verbo modal. Ya les voy a decir todos los verbos y cómo se conjugan primero, porque se conjuga diferente y cuál es el significado. Es muy importante mientras ustedes piensan si tienen preguntas hasta ahí, que uno se memoricen que los verbos modales no se conjugan igual que un verbo normal. Algunos en el plural sí, pero otros no. Y dos, que cambia la estructura. O sea, siempre, siempre ustedes en consciente le tienen que decir a su cerebro como, esperen, verbo modal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conjugo el modal, dejo el segundo verbo en infinitivo para ponerlo en la mitad, al final. ¿Listo? Entonces, María Alejandra dice, profe, un poco enredada cuando se usa niche y cuando cae. Tips, por favor. Entonces, bueno, eso es toda una clase. Pienso que la otra semana vamos a hacer un recorderis de declinaciones para entender un poco mejor los casos nominativo, acusativo y dativo. No tanto el dativo, pero sí cuando eso hace parte de cuando utilizo nicht y cuando utilizo kein. Nicht se utiliza para negar el verbo y kein se utiliza para negar un sustantivo. Entonces, nicht también se utiliza para verbos o adjetivos. Entonces, por ejemplo, eso no es rojo. Das ist nicht rot. Eso no es rojo para negar adjetivos y verbos y kein para negar sustantivos. Entonces, siempre si uno está aprendiendo alemán tiene que tener muy clara la diferencia entre nicht, kein, que es un sustantivo, que es un adjetivo. Si no saben, googleenlo, ahora todo está en internet. Que es un artículo definido, que es un artículo indefinido.
porque o si no, pues se hace un poquito más complejo el tema. ¿Listo? Entonces, como no tienen más preguntas, nos vamos a ver los verbos modales y su significado. Entonces, hay algunos que en alemán son parecidos, son muy parecidos el significado, pero tienen que aprendérselo, porque aunque para nosotros en español sea un solo modal, para ellos son diferentes y pues hay formas de hacerlo. Entonces, tenemos wollen, que es querer, y möchten también es querer. Lo que pasa es que la diferencia entre wollen, el primero, y el último, möchten, es que möchten es más formal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a una panadería, a un café. Ay, perdón, no se está viendo la pantalla. Momento, porque creo que se cerró el tema de compartir. Un momento. Listo. Entonces lo voy a agrandar. Listo. Entonces acá está. Ya. Natürlich, ich kann. So, tenemos wollen y möchten. Wollen y möchten, los dos significan querer. ¿Cómo sé cuándo usar uno o cuándo usar el otro? Wollen, yo quiero, y möchten, yo quiero. Pero möchten es más formal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes piden algo en un café, en una tienda, cuando hablan con una persona mayor que ustedes, es la forma como bonita. Es como decir, me gustaría. ¿Qué desea? Me gustaría comprar 5.000 de pan y una bolsa de leche. Bueno, para nosotros es demasiado formal, pero para ellos es importante, ¿sí? Si ustedes van a un café y utilizan wollen, aunque lo entienden y es correcto, pero es un poco como groserito. Y wollen lo utilizan mucho los niños porque es como un pequeño capricho. Yo quiero comer helado, ich will Eis essen, ich will Eis essen, o yo quiero dulces, ich will Süßigkeiten essen, Süßigkeiten essen, ¿listo? Yo siempre les recomiendo que tanto en el alemán escrito de las cartas, como cuando vayan a algún lugar a comprar algo, utilicen möchten. Wollen solo cuando estén con amigos, ya en Alemania, si ustedes pues tienen conocidos allá y están estudiando en la universidad, entonces en ese caso sí pueden usar eh, wollen, ¿listo? Luego tenemos sollen, que es deber, pero deber a forma de consejo. Entonces, por ejemplo, ay, tú deberías tomar más agua. Du sollst mehr Wasser trinken. O tú debes dormir temprano. Du sollst früh schlafen. Du sollst früh schlafen. ¿Mm? Listo, ese es simplemente cuando uno le da un consejo a alguien, o yo debería estudiar más alemán, yo debería leer un libro al año mínimo, yo debería no tomar cerveza, no sé, lo que quieran a forma de consejo. ¿Listo? Luego tenemos können, que es poder de habilidad. Können es poder de habilidad. Eso quiere decir que es cuando ustedes están en la capacidad o en la habilidad de hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo bailar. Eso quiere decir que tengo esa capacidad o estoy en esa habilidad. ¿Sí? Tengo facultades para hacer eso. Yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar portugués, yo puedo hablar alemán. Tengo esa capacidad. Luego tenemos müssen. Müssen es tener que. Entonces,
es una obligación. Sollen es deber, como un consejo, pero müssen es tener que. Eso lo usamos cuando necesitamos hacer o tenemos que hacer obligaciones, digamos, con el gobierno, por ejemplo, pagar impuestos, ¿sí? O ir a estudiar, pues uno no es que quiera ir a estudiar, uno tiene que ir a estudiar, ¿sí? O hacer la tarea, eso es una obligación, no es un deber, bueno, pues depende de cada persona, pero para todo el tema de cosas oficiales, por ejemplo, de la alcaldía o de los documentos legales o temas de la universidad, se utiliza müssen y es tener que. ¿Listo? Dürfen y können son lo mismo, poder, pero dürfen es de autorización. Para nosotros en español no hay diferencia entre poder, de yo puedo bailar, tengo habilidad, a dürfen, que es de pedir permiso o autorización. Entonces, para decir puedo sentarme aquí, ellos no utilizan können, aunque signifique lo mismo en español, ellos utilizan dar. Normalmente los que, bueno, las personas que quieren ser au pair en Alemania, los niños le preguntan mucho a los papás con dürfen, porque les están pidiendo una autorización, dar ich, debo yo, puedo hacer yo esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una oficina y tocan, ¿puedo entrar? Entonces la pregunta es con dürfen. ¿Puedo comer en el salón? La pregunta es con dürfen. ¿Puedo jugar Atari hasta tarde? La pregunta es con dulce. ¿Listo? Y mögen es un verbo, ellos dicen que no es tan modal porque en algunos casos yo puedo decir ich mag Schokolade y no necesito otro verbo por lo que significa. Mögen significa gustar. Entonces, por ejemplo, me gusta el chocolate. Ich mag Schokolade essen. Du magst Sport treiben, te gusta. La diferencia entre möchten y mögen es que möchten es querer, expresa un deseo, algo que tú quieres satisfacer. Y mögen es un gusto frecuente, como un hobby, no es algo que te inventaste hoy. Me gusta leer, no es algo que uno se inventó hoy, ¿sí? O me gusta correr 2 horas por día, no es algo que te inventaste hoy, es un gusto a largo plazo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un recorderis. Es importante que lo escriban. Si ustedes no están escribiendo, esto se olvida súper rápido. Lo mismo la estructura, como que todo lo que vemos, si no lo van escribiendo, se va a olvidar. Volen querer de un deseo pronto. Yo quiero un helado, yo quiero una cerveza, o menos formal. Cuando estamos con amigos podemos usar volen. Solen, deber, de consejo, deberías tomar agua. Können, poder de habilidad, de facultad, de capacidad. Yo puedo hablar alemán, es una habilidad, una capacidad, lo puedo hacer. Müssen, tener que, de obligación. Todos los temas legales, universitarios, estudiantiles, müssen. Dürfen, poder de autorización. Puedo sentarme aquí, puedo pasar, puedo comerme un dulce, poder de autorización. Mögen, gustar de largo plazo. Expresa un gusto que ya tiene mucho tiempo atrás. Me gusta bailar salsa todos los viernes. Ich mag Salsa tanzen. Y möchten es lo mismo que wollen, pero es formal. Entonces se utiliza cuando voy a comprar algo, cuando no tengo confianza con la persona, cuando la persona con la que estoy hablando es mayor. Y ahora, entonces vamos con la conjugación. Normalmente, ish siempre termina en e, ¿cierto? Pero si ustedes analizan la tabla, todos los verbos modales cambian. Uno, la mayoría pierden el umlaut y se quedan con la raíz. Entonces, por ejemplo, sol, queda ahí, sol. Volen cambia la i, bueno, todos son diferentes. Normalmente, la conjugación de los verbos modales para ish y para man es así, un es igual.
Ich will, aber er will. Ich soll, sie sollt. Ich kann, sie kann. Ich muss, sie muss. Ich darf, sie darf. Ich mag, sie mag. Ich möchte, ich möchte. Todos terminan en ese T, pero cambia la primera sílaba. Y en la segunda, en las personas del plural sí son lo mismo porque conservan el umlaut y además dejan la T. Y normalmente cuando yo conjugo IA, pues me quedo con la T. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es mi consejo? Estudien, apréndanselo, hay que aprenderse la conjugación de los verbos modales. Es una de las características porque los estudiantes piensan que se conjugan igual a los otros verbos. Ellos tienen su propia conjugación, hagan una nota grande al frente de su escritorio que diga tengo que aprenderme la conjugación o imprimen la tablita de los verbos modales para que siempre puedan estar recordándola y aprendiéndosela. ¿Listo? Entonces, Sol, Sol creo que no se me olvidará nunca, dice Sol. Exacto. ¿Podríamos decir que möchten es la equivalencia a would? Sí, es la equivalencia a would. Laura Yadid me pregunta, Lau, ¿esos son los únicos verbos modales? Sí, esos son los únicos verbos modales, son 7 verbos modales y hay que aprendérselo. Giomi dice, ich mag Fahrrad fahren. Fahrrad se escribe con una sola R, está correcto. Y Camilo dice, vielen Dank, Laura. Con mucho gusto, Camilo. Entonces, yo pienso que el tema no es complejo si ustedes de verdad dicen antes de usar un verbo modal. Ok, Laura, estoy usando un verbo modal. ¿Qué necesito recordar? Primero, estructura. Segundo, conjugación del verbo modal. Y que siempre, siempre, siempre el verbo que no es modal va en infinitivo completo sin conjugar al final de la frase. Siempre, en todos los casos, en afirmativo, en negativo y en pregunta. En una frase pueden ir más de 2 verbos modales y siempre conjugados. No, no soy porque, por ejemplo, yo no puedo decir yo puedo, quiero comprar un carro. Siempre un verbo modal, por su significado y por el papel que juega, se escribe completamente solo. O sea, el verbo modal y otro verbo en infinitivo. Ese verbo hace que se le cambie el sentido a el verbo que quiero modalizar, o sea, que quiero cambiar un poquito. No es lo mismo decir yo como carne, no estoy usando ningún verbo modal, a yo no puedo comer carne. No tengo esa facultad, no tengo esa habilidad, me hace daño. Yo no debería comer carne. ¿Sí? No puedo comer carne, tal vez es que no tengo la plata para comprarlo, pero no debería, tal vez me hace daño. Cambia el significado completamente. El papel que cumple un modal es específico, nunca utilizo 2. Yo puedo, tengo que bailar. No, no funciona. ¿Listo? ¿Tienen más preguntas hasta ahí? Entonces, Laura dice, ojo lo que dice Laura, pero si dijera, si yo quisiera, podría comprar un carro, ¿no se podría hacer esa oración? Sí, se podría hacer esa oración. El tema es que esa oración es otro tipo gramatical, o sea, otro tiempo gramatical. Yo no estoy diciendo yo quiero comer carne, estoy diciendo quisiera, podría. Entonces, ese tiempo gramatical se llama un condicional. Y si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera, hasta ahí es una frase. Podría comprar un carro. Es una frase conectora que le da sentido a la primera, ¿cierto? Son 2 frases.
Eso hace que la construcción sea completamente diferente. O sea, Laura, lo que quiero decir es que esa frase es muy avanzada para el nivel básico de alemán y que la conjugación es completamente diferente y que tengo que hacer otro tipo de estructura. Entonces, no está, en este caso no estás usando un verbo modal, estás usando condicional y es diferente el uso del verbo. Entonces, Sol Ángela dice, como en español a veces decimos, yo quiero ir a bailar, pero tengo que estudiar. Eso no es un condicional, la frase que tú estás haciendo, Laura, es una frase, eso se llama, pero aba, no es una subyunción, es una, bueno, en español hay también formas de unir dos frases, ¿cierto? Una cosa es que yo diga, yo quiero ir a bailar, pero tengo que hacer la tarea. Y otra cosa es que yo diga, yo quiero ir a bailar, sin embargo, tengo que hacer la tarea. El significado es parecido, pero son diferentes. Yo quiero ir a bailar, aunque tengo que hacer la tarea. Todos son diferentes. Y ese pero, aunque, sin embargo, no obstante, son o subyunciones o conjunciones en alemán. Y también, aunque no lo crean, aunque esa frase sea tan sencilla para ustedes en este momento, es tema de la 2 del B1, más o menos. ¿Listo? Bueno, viendo la frase de Sol nuevamente, hay un tema con los alemanes y es que ellos no dicen quiero ir a bailar, ahí hay tres verbos. En algunos casos lo utilizan, pero ellos simplemente dicen quiero bailar, no necesitan el ir, porque bailar implica ir a algún lado, ¿sí? Entonces eso es como una de las cositas que uno debe ir cambiando cuando está aprendiendo alemán. Bueno, mis queridas y queridos, pues esa fue la clase de hoy. Este es un tema que me parece súper chévere, súper interesante. Espero que les haya gustado. Como siempre, les dejo un minutico para que se despidan, me cuenten sus percepciones. Les deseo un excelente jueves que parece domingo, aunque eh, que es de fresa que sabe a mora pero en verdad era de tamarindo. Eh, y bueno, espero que estén aprendiendo mucho, que estén estudiando. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas para nuestro curso online. Va a ser a través de una plataforma donde podemos interactuar, nos podemos conocer, les llega el material, está súper chévere y estamos esperando que todos los que estén interesados puedan inscribirse. A ustedes muchísimas gracias, María Alejandra, a Sol, a Andrea, a Estefanía, a Laura, Camilo, que siempre está por ahí, a Aleja, a Giovi, a Julie. Déjenos por favor su despedida. Recuerden que el saludo y la despedida es importante para el concurso que hacemos mañana, para saber qué personas estuvieron conectadas todo el día. Sí, lo que pueden hacer, yo me dice, no, hay que volver a repasar, pues entonces pausan el video y lo van escribiendo y así de hecho esa repetición hace que tengan más probabilidades de entrar a la memoria a largo plazo a través de la repetición, porque están viendo, escriben, vuelven a ver, escriben y si lo dicen sería como tienen muchas más posibilidades o porcentaje de entrar a la memoria a largo plazo, o sea que se lo aprenden. Sol dice muchas gracias, profe, cada vez me gustan más, con mucho gusto, para mí es un placer siempre enseñar. Natalia dice vielen danke, no se dice danke, se dice vielen dank. Muchas gracias. Danke, ya bitte, muchas gracias, que tengan una linda noche. Lili Dorin nos dice de mucha gran ayuda. Gracias, saludos desde Alemania. Wow, tenemos audiencia desde Alemania, qué chévere. Gracias, profe, excelente clase, muy interesante. Hasta mañana. Shus, Estefanía,
Gracias, profe. Next, no puedo leer este nombre no lo puedo leer. ¿Cuándo podríamos hacer un recuento de las clases que llevamos? Yo pienso que la próxima semana, porque ya hemos hecho bastantes temas muy profundos, y sí estoy pensando hacer un recuento de todo lo que hemos hecho para volver a entrar a ese mundo. Chao, profe, Juliet, chao, profe, Camilo, Shun, muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 6. Que tengan una buena noche. Chao, chao.